En un rincón apartado de un vasto y frondoso bosque, vivía una hormiga llamada Koba. A simple vista, Koba no era diferente a las otras hormigas. Su cuerpo, de un tono café claro, se movía ágilmente entre la vegetación y las raíces de los árboles, siempre enfocada en su labor. Pero Koba no era como las demás hormigas de su comunidad. Había algo en ella que la hacía destacar, algo que la distinguía: su incesante necesidad de trabajar, su compulsión por prepararse para un futuro que la aterrorizaba. Desde muy joven, Koba se había destacado por su incansable ética laboral. Mientras sus compañeras hormigas se tomaban pequeños descansos para disfrutar de la luz del sol filtrándose entre las hojas o compartían momentos de camaradería, Koba seguía trabajando sin cesar. No conocía el descanso ni la distracción. En su mente, una idea persistente la mantenía en constante actividad: el temor al futuro, la idea de que un desastre siempre estaba al acecho, y que solo el trabajo arduo y constante podría protegerla de cualquier calamidad. Koba no solo se preocupaba por acumular suficiente comida para su comunidad, su mente estaba plagada de pensamientos sombríos. Se preguntaba constantemente qué pasaría si una sequía azotara el bosque, dejando a todos los animales sin agua y alimento. O si una gran inundación arrasara con sus provisiones, destruyendo todo lo que habían acumulado. Estas preocupaciones se manifestaban también en sus sueños, que rara vez le daban descanso. Soñaba con bosques desolados, sin rastro de vida, donde las criaturas del bosque morían de hambre, incapaces de encontrar sustento. Para Koba, el trabajo no era solo una responsabilidad, era su única forma de asegurar su supervivencia. Cada día, se decía a sí misma que debía trabajar el doble para garantizar que mañana no le faltara nada. Y cuando ese mañana llegaba, se repetía la misma idea, creando un ciclo interminable de trabajo y preocupación. Su vida giraba en torno a una única misión: prevenir cualquier posible desgracia a través del trabajo incansable. Aunque sus compañeras hormigas respetaban su dedicación y determinación, también sentían lástima por ella. Observaban cómo Koba trabajaba sin descanso, incluso cuando su cuerpo mostraba signos evidentes de agotamiento. Algunas hormigas intentaron persuadirla para que se tomara un momento de descanso, pero Koba no quería escuchar. Para ella, descansar era un sinónimo de pereza, y la pereza era un lujo que no podía permitirse. A veces, mientras trabajaba sin cesar, Koba veía a sus compañeras disfrutar de pequeños momentos de esparcimiento. Las observaba jugar bajo el sol, compartir risas, y por un breve instante sentía el deseo de unirse a ellas. Pero ese deseo era rápidamente silenciado por una voz interna que la reprendía por siquiera considerar la idea de holgazanear. En su mente, el disfrute y la relajación eran enemigos del éxito, y solo los que trabajaban duro podían aspirar a un futuro sin preocupaciones. La vida de Koba en el bosque era, en muchos sentidos, solitaria. A pesar de vivir en una comunidad, sus propias preocupaciones la aislaban de las demás. No compartía sus temores con nadie, creyendo que solo ella podía entender la magnitud de las posibles catástrofes que imaginaba. Esta autoimpuesta soledad la empujaba a trabajar aún más, en un intento de silenciar sus miedos a través de la productividad. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Koba anhelaba algo más. A pesar de su convicción de que el trabajo era la solución a todos sus problemas, había una parte de ella que deseaba conocer la tranquilidad que veía en los rostros de sus compañeras. Quería saber qué se sentía estar en paz, disfrutar del presente sin estar constantemente preocupada por lo que podría suceder mañana. Pero ese anhelo era rápidamente suprimido por la voz de la razón que le decía que debía seguir trabajando, que solo así podría estar segura. El ciclo en el que estaba atrapada Koba parecía no tener fin. Sus días comenzaban temprano y terminaban tarde, siempre con la misma rutina: trabajar, preocuparse y trabajar aún más. No importaba cuántas provisiones acumulara, nunca era suficiente para calmar sus miedos.
Cada día traía consigo nuevas preocupaciones, nuevas posibilidades de desastre, y Koba se sentía cada vez más atrapada en su propio ciclo de ansiedad. En medio de la frenética rutina de Koba, algo inesperado ocurrió en el bosque. Una mañana, mientras las hormigas se preparaban para otro día de trabajo, notaron la presencia de un nuevo visitante en la isla. Se trataba de un capibara, una criatura conocida por su tamaño imponente y su andar tranquilo. Pero lo que más llamó la atención de las hormigas no fue su apariencia, sino la calma que emanaba de él. El capibara se movía con una serenidad que contrastaba fuertemente con la actividad constante y frenética de la vida en la colonia de hormigas. Taro, como se llamaba el capibara, no era un extraño para los animales del bosque. Había viajado por muchos lugares y donde quiera que iba, su reputación lo precedía. Se decía que Taro era un ser sabio, que había aprendido a enfrentar los desafíos de la vida con una calma y una paz interior que pocos podían igualar. Su presencia en la isla no pasó desapercibida y pronto las hormigas comenzaron a acercarse a él, curiosas por escuchar sus historias y aprender de su sabiduría. Koba, sin embargo, se mantenía al margen. Aunque había oído hablar de la llegada de Taro y de la admiración que sus compañeras le profesaban, no podía permitirse el lujo de distraerse. Su trabajo era su prioridad, y aunque una parte de ella sentía curiosidad por conocer al capibara, esa voz interna que la empujaba a trabajar no le permitía hacerlo. Así que, mientras las demás hormigas se reunían alrededor de Taro para escuchar sus historias de viajes y aventuras, Koba seguía trabajando, como siempre lo hacía. A pesar de su determinación por mantenerse enfocada en su labor, Koba no pudo evitar observar a Taro desde la distancia. Había algo en el que la intrigaba profundamente. ¿Cómo podía estar tan en paz? ¿Cómo podía moverse con tanta tranquilidad, sin mostrar signos de preocupación o ansiedad? Las preguntas comenzaron a acumularse en la mente de Koba, y aunque trataba de ignorarlas, no podía evitar sentirse cada vez más atraída por la presencia del capibara. Mientras Taro compartía sus experiencias con las hormigas, Koba se encontró escuchando fragmentos de sus historias. Hablaba de las muchas islas que había visitado, de los diferentes animales que había conocido y de las lecciones que había aprendido a lo largo de sus viajes. Sus palabras estaban llenas de sabiduría, pero también de una profunda paz, una paz que Koba anhelaba desesperadamente, aunque no lo admitiera. Finalmente, la curiosidad de Koba comenzó a superar su necesidad de trabajar. Empezó a preguntarse si quizá, solo quizá, Taro podría tener la respuesta a las preguntas que la atormentaban. ¿Podría él enseñarle a encontrar la paz que tanto deseaba? ¿Podría él mostrarle cómo vivir sin el constante temor al futuro que la perseguía día y noche? Un día, mientras Koba seguía inmersa en su rutina de trabajo, Taro notó su presencia. Desde el momento en que había llegado al bosque, el capibara había observado a la joven hormiga desde la distancia. Había visto cómo trabajaba incansablemente, día tras día, y había escuchado los comentarios de las otras hormigas sobre su inquebrantable dedicación. Sin embargo, Taro también había notado algo más en Koba, una tensión constante, un aire de preocupación que nunca la abandonaba, ni siquiera cuando estaba rodeada de la abundancia que tanto había trabajado para conseguir. Decidido a ayudarla, Taro se acercó a Koba una tarde, justo cuando ella se disponía a continuar con su jornada de trabajo. La hormiga se sorprendió al ver al gran capibara acercarse a ella, pero no mostró más que una leve sorpresa, pues rápidamente intentó regresar a su tarea. Sin embargo, Taro la detuvo con una voz suave pero firme. «Hola, Koba», le dijo con una sonrisa. «He notado que trabajas mucho, incluso más que las demás hormigas. ¿Puedo acompañarte un momento?» Koba, aunque intrigada por la presencia de Taro, sintió una lucha interna. Su primer instinto fue rechazar la oferta, pues pensaba que cualquier interrupción en su trabajo podría significar un retraso en su objetivo de acumular lo suficiente para un futuro seguro.
pero la serenidad en la voz de Taro la desarmó. Después de un breve momento de duda, asintió y comenzó a caminar junto a él. Durante su paseo, Taro no habló inmediatamente. Caminó en silencio, permitiendo que Koba se relajara en su presencia. La joven hormiga, acostumbrada a la actividad constante, se sintió extraña al caminar sin rumbo ni propósito aparente. Sin embargo, poco a poco, la compañía tranquila de Taro comenzó a calmar sus nervios. Finalmente, fue Taro quien rompió el silencio. «Dime, Koba», comenzó, «¿alguna vez te has preguntado por qué trabajas tanto?». La pregunta tomó a Koba por sorpresa. Había pasado tanto tiempo trabajando, tan enfocada en su misión, que nunca se había detenido a cuestionar la verdadera razón detrás de su comportamiento. En su mente, la respuesta era obvia: trabajaba para protegerse del futuro, para asegurarse de que nunca le faltara nada. Pero cuando intentó expresar esa idea en palabras, se dio cuenta de que no era tan simple como pensaba. «Trabajo porque tengo miedo», admitió finalmente, sintiendo un peso al decirlo en voz alta. «Miedo de que algo malo suceda. Miedo de no estar preparada. Miedo de no tener suficiente cuando lo necesite». Taro asintió, mostrando comprensión en su mirada. «El miedo es una emoción poderosa, Koba», dijo con suavidad. «Puede impulsarnos a hacer grandes cosas, pero también puede atraparnos en un ciclo sin fin. Tu trabajo es admirable, pero me pregunto si realmente estás disfrutando de la vida que tanto te esfuerzas por proteger». Koba permaneció en silencio, asimilando las palabras de Taro. Nunca había pensado en su vida de esa manera. Para ella, la vida era un constante estado de alerta, un esfuerzo interminable para prepararse para lo peor. La idea de disfrutar el presente era casi incomprensible para ella. Sin embargo, había algo en las palabras de Taro que resonaba en su interior, algo que le hacía cuestionar la forma en que había vivido hasta ahora. El paseo continuó, y Taro comenzó a compartir más de sus experiencias. Le habló a Koba sobre los diferentes animales que había conocido en sus viajes, algunos de los cuales también habían vivido atrapados en el miedo. Le contó cómo había aprendido, a través de sus propias dificultades, que la verdadera paz no se encontraba en la acumulación de bienes o en la preparación constante para el futuro, sino en aprender a estar presente en el momento, en aceptar la vida tal como es, con todas sus incertidumbres. Mientras escuchaba a Taro, Koba comenzó a sentir una ligera apertura en su corazón. Sus palabras eran simples, pero profundas, y por primera vez en mucho tiempo, Koba comenzó a considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, había otra forma de vivir, una forma que no estaba dominada por el miedo y la preocupación. Finalmente, cuando el paseo llegó a su fin, Taro se detuvo y miró a Koba con una expresión amable. «No espero que cambies de la noche a la mañana, Koba», dijo. «Pero quiero que pienses en lo que hemos hablado hoy. La vida es incierta, sí, pero eso no significa que debamos vivir con miedo constante. Hay una paz que se puede encontrar en el presente si estás dispuesta a buscarla». Koba asintió lentamente, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, sentía que no podía simplemente abandonar su rutina y su manera de vivir. Pero por otro lado, las palabras de Taro habían plantado una semilla de duda en su mente, una duda que tal vez la llevaría a buscar un camino diferente en el futuro. Con una última mirada de agradecimiento hacia Taro, Koba se despidió y regresó a su colonia. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Taro resonaban en su mente, y por primera vez en mucho tiempo, Koba se permitió soñar no con el trabajo, sino con la posibilidad de una vida diferente, una vida en la que tal vez podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Después de su revelador paseo con Taro, Koba no pudo dejar de pensar en las palabras del capibara. Aunque seguía manteniendo su rutina de trabajo, ahora lo hacía con una inquietud interna que no podía ignorar. Una tarde,
mientras Koba se afanaba en transportar hojas a la colonia, Taro se le acercó nuevamente. Esta vez, le propuso algo diferente. Koba, dijo Taro con su tono calmado, quiero mostrarte algo que creo que te ayudará a comprender mejor lo que hablamos el otro día. ¿Me acompañas al manantial? El manantial era un lugar especial en el bosque, un rincón donde el agua cristalina brotaba de entre las rocas y formaba un pequeño estanque rodeado de plantas y flores. Koba había oído hablar del manantial, pero nunca se había tomado el tiempo para visitarlo. Consideraba que cada minuto dedicado a algo que no fuera trabajo era un desperdicio. Sin embargo, algo en la manera en que Taro lo dijo la convenció, así que asintió y lo siguió. Al llegar al manantial, Koba quedó impresionada por la tranquilidad del lugar. El agua fluía suavemente, creando un sonido relajante que llenaba el ambiente. Taro se acercó al borde del estanque y se sentó en una roca, señalando a Koba que se uniera a él. Este manantial ha estado aquí por generaciones, comenzó Taro, mirando el agua con una expresión de serenidad. El agua que ves es siempre la misma, y a la vez, nunca es la misma. ¿Ves cómo fluye constantemente? Nunca se detiene, siempre se mueve, adaptándose al terreno, fluyendo hacia donde necesita ir. Es un recordatorio para nosotros, Koba, de que la vida es como este manantial. Koba escuchaba atentamente, intrigada por las palabras de Taro. La vida fluye, Koba, continuó Taro. No importa cuánto nos preocupemos por el futuro o intentemos controlarlo, la vida sigue su curso. Si nos aferramos demasiado a nuestras preocupaciones, nos volvemos como una roca en el medio del río, rígidos e inflexibles. Pero si aprendemos a adaptarnos, a fluir con la vida, podemos encontrar paz, incluso en medio de la incertidumbre. Koba miró el agua, observando cómo se deslizaba suavemente sobre las rocas, sin esfuerzo aparente. Taro estaba en lo cierto, el agua no se resistía, simplemente fluía, adaptándose a cada obstáculo en su camino. Esta metáfora resonó profundamente en Koba. Se dio cuenta de que ella había estado viviendo como una roca, tratando de resistir el flujo natural de la vida, atrapada en su obsesión por el futuro. ¿Y qué pasa cuando el agua encuentra un obstáculo insalvable?, preguntó Koba, tratando de encontrar un defecto en la metáfora. Taro sonrió ante la pregunta. Y respondió: cuando el agua encuentra un obstáculo demasiado grande, no se detiene, respondió. Se adapta. Puede buscar un nuevo camino, rodear el obstáculo, o incluso filtrarse a través de él. Y si no puede, se acumula hasta que encuentra la forma de seguir adelante. El agua siempre encuentra una manera de continuar, pero nunca se detiene en un solo lugar por demasiado tiempo. Aprende a moverse con la corriente de la vida, Koba, y descubrirás que no todo necesita ser una batalla constante. Estas palabras impactaron a Koba. Durante mucho tiempo, había visto la vida como una serie de obstáculos que debía superar a través del esfuerzo y la perseverancia. Pero la metáfora del manantial le mostró otra forma de pensar, una en la que el presente era más importante que cualquier preocupación futura, y en la que la adaptación y la flexibilidad eran clave para encontrar la paz interior. Después de su experiencia en el manantial, Koba comenzó a reflexionar sobre las pequeñas cosas que había pasado por alto en su vida. El sonido del agua, el aroma de las flores, la luz del sol filtrándose a través de las hojas, todas estas eran maravillas del mundo natural que ella rara vez se había detenido a apreciar. Siempre había estado tan ocupada con sus preocupaciones y su trabajo que había perdido de vista las pequeñas alegrías que la vida le ofrecía a cada momento. Las enseñanzas de Taro tuvieron un impacto profundo en Koba. Durante los días siguientes, continuó su trabajo, pero algo dentro de ella había cambiado. Comenzó a notar las pequeñas cosas a su alrededor que antes pasaban desapercibidas, la forma en que las hojas caían suavemente al suelo, el sonido del viento entre las ramas y el murmullo constante del manantial cercano.
Empezó a ver la belleza en lo que antes consideraba trivial. Koba también comenzó a reflexionar más sobre su vida. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una prisión de su propia creación, atrapada por sus miedos y preocupaciones. Había trabajado tanto para protegerse de un futuro incierto que había olvidado cómo disfrutar del presente. Las palabras de Taro sobre la adaptabilidad y la fluidez del agua la inspiraron a adoptar una nueva perspectiva. Una noche, mientras todas las hormigas dormían, Koba se alejó en silencio de la colonia y se dirigió al manantial. Se sentó en la misma roca donde Taro se había sentado días antes y miró el agua fluir. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la tranquilidad del lugar la envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente estar, sin pensar en el futuro ni en sus miedos. Recordó las palabras de Taro sobre la gratitud y comenzó a hacer una lista mental de las cosas por las que estaba agradecida: la calidez del sol, la compañía de sus compañeras hormigas, la tranquilidad del bosque, y sobre todo, la oportunidad de aprender una nueva forma de vivir. Se dio cuenta de que el cambio que estaba experimentando no era solo externo, sino también interno. Estaba aprendiendo a soltar el control y a confiar en el flujo de la vida. Koba sabía que este cambio no sería fácil ni inmediato. Después de todo, había pasado la mayor parte de su vida preocupándose y trabajando sin descanso. Pero ahora, con las enseñanzas de Taro en su corazón, estaba decidida a encontrar un nuevo equilibrio, uno que incluyera no solo el trabajo y la preparación, sino también la paz y la gratitud. El día después de su meditación en el manantial, Koba hizo algo que nunca había hecho antes: decidió tomarse un descanso en medio de su jornada de trabajo. Mientras las demás hormigas se reunían para un descanso matutino, Koba normalmente habría seguido trabajando, aprovechando el tiempo libre de las demás para avanzar en sus tareas. Pero esta vez, en lugar de continuar trabajando, se acercó al grupo y se sentó con ellas. Las demás hormigas la miraron con sorpresa, algunas incluso con incredulidad. Koba, la hormiga conocida por su interminable energía y su obsesión por el trabajo, se estaba tomando un descanso. Las hormigas intercambiaron miradas, pero nadie dijo nada al principio. Fue Taro, quien estaba observando desde la distancia, quien rompió el silencio. «Es bueno verte aquí, Koba», dijo con una sonrisa amable. «Tomarse un tiempo para descansar es tan importante como trabajar duro. El descanso te recarga, te permite reflexionar y te da la energía para seguir adelante con más claridad y propósito». Koba sonrió tímidamente, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. Sabía que las demás hormigas estaban sorprendidas, pero también se daba cuenta de que estaba haciendo lo correcto. A medida que el descanso continuaba, las demás hormigas comenzaron a hablar y a compartir historias, y Koba se encontró disfrutando de la conversación. Fue la primera vez que realmente se sintió parte de la comunidad, no solo como una trabajadora incansable, sino como una compañera igual. Las horas pasaron rápidamente, y cuando llegó el momento de volver al trabajo, Koba se sintió diferente. Se dio cuenta de que, aunque el trabajo seguía siendo importante, había algo más en la vida que simplemente trabajar. El apoyo de la comunidad, la capacidad de disfrutar de los momentos presentes y la gratitud por las pequeñas cosas eran igual de vitales. Desde ese día, Koba comenzó a incorporar más descansos en su rutina, y aunque aún trabajaba duro, lo hacía con una nueva perspectiva. Sus compañeras hormigas la acogieron con calidez, y poco a poco, la idea de tomar tiempo para descansar y apreciar la vida se extendió por la colonia. Koba había cambiado, no solo en sus hábitos, sino en su corazón. Había aprendido que la vida no era solo una carrera para acumular y prepararse, sino un viaje que debía ser disfrutado, con sus altos y bajos, sus momentos de trabajo y descanso, y sobre todo, con una profunda gratitud por todo lo que ofrecía.
La semilla de duda que Taro había plantado en su mente se había convertido en un árbol de sabiduría y paz, y Koba se sintió más viva y conectada con la vida que nunca antes. Con el tiempo, la transformación de Koba se hizo evidente para todos en la colonia. La hormiga que una vez era conocida por su incesante actividad y su preocupación constante por el futuro, ahora se movía con una calma y serenidad que inspiraba a quienes la rodeaban. Koba había aprendido a equilibrar su vida, encontrando un medio entre el trabajo diligente y la apreciación del momento presente. Un día, mientras Koba descansaba cerca del manantial, Taro se le acercó. El capibara, como siempre, tenía una expresión tranquila en su rostro, pero sus ojos brillaban con satisfacción al ver cómo Koba había cambiado. Se sentó junto a ella sin decir nada, permitiendo que el silencio del bosque los envolviera. Taro, dijo Koba después de un rato, quiero darte las gracias. Por todo lo que me has enseñado, por tu paciencia y por mostrarme un camino diferente. Nunca pensé que podría sentir esta paz, esta satisfacción, pero gracias a ti, lo he logrado. Taro sonrió, conmovido por las palabras de Koba. No tienes que agradecerme, Koba, respondió con humildad. Solo te mostré lo que siempre estuvo dentro de ti. Tú fuiste quien decidió cambiar, quien eligió dejar de lado tus preocupaciones para vivir con más calma y plenitud. Ese es el verdadero mérito. Koba asintió, sabiendo que Taro tenía razón. Había sido un camino difícil, lleno de dudas y miedos, pero finalmente había encontrado la paz interior que tanto anhelaba. Ahora entendía que la vida no se trataba solo de trabajar sin descanso, sino de encontrar equilibrio, de disfrutar del presente y de estar agradecida por las pequeñas cosas que cada día traía consigo. Estoy en paz, Taro, dijo Koba, mirando el reflejo de los árboles en el agua del manantial. Y eso es algo que nunca pensé que podría decir. Pero ahora sé que la paz no viene de tener todo bajo control o de estar siempre preparada para el futuro. La paz viene de aceptar la vida tal como es, con sus incertidumbres, sus alegrías y sus desafíos, y de vivir en armonía con todo ello. Taro la observó con orgullo, sabiendo que Koba había alcanzado una sabiduría que muchos tardan toda una vida en descubrir. Me alegra escuchar eso, Koba. Sigue viviendo de esta manera, y no solo encontrarás paz para ti misma, sino que también serás una fuente de inspiración para los demás. Koba sonrió, sintiéndose más ligera que nunca. Por primera vez en su vida, estaba realmente feliz, no porque hubiera terminado todo su trabajo o porque hubiera asegurado el futuro de la colonia, sino porque había aprendido a vivir en el presente y a estar en paz consigo misma. La historia de Koba, la joven hormiga trabajadora, nos deja una lección profunda y valiosa. A través de su experiencia, Koba aprendió que la vida no se trata solo de trabajar incansablemente y de estar siempre preocupada por lo que pueda ocurrir mañana. Al contrario, la verdadera satisfacción y paz interior provienen de aprender a vivir en el presente, de apreciar las pequeñas alegrías de cada día y de estar en sintonía con uno mismo y con los demás. La moraleja que podemos extraer de la historia de Koba es simple pero poderosa. En nuestra vida diaria, a menudo nos dejamos llevar por la presión de cumplir con nuestras responsabilidades, de asegurar nuestro futuro, y de ser productivos en todo momento. Nos olvidamos de tomarnos un respiro, de disfrutar de los momentos que compartimos con nuestros seres queridos y de cuidar nuestra salud mental y física. La vida de las personas, al igual que la de Koba, puede convertirse en una carrera constante hacia un objetivo distante e incierto. Pero al final, lo que realmente importa no es cuánto hemos trabajado o cuánto hemos acumulado, sino cómo hemos vivido nuestras vidas. ¿Hemos tomado tiempo para disfrutar de una puesta de sol? ¿Hemos agradecido por lo que tenemos en lugar de preocuparnos por lo que podría faltar? ¿Hemos valorado el tiempo con nuestras familias y amigos y hemos cuidado de nosotros mismos? Koba nos enseña que, aunque el trabajo es importante, no es lo único que define nuestra existencia.
Debemos aprender a encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestro bienestar emocional y a recordar que la paz y la felicidad no se encuentran en el futuro, sino en el presente, en cada momento que vivimos con gratitud y en armonía con nuestro entorno. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Esperamos que la reflexión de Koba, la joven hormiga, te haya inspirado a reconsiderar la forma en que vives tu vida. Si te ha gustado este video, te agradeceríamos mucho si nos regalas un like y compartes esta historia con aquel familiar o amigo que sientas que necesita escucharla. Recuerda, la vida es un viaje, y lo más importante es aprender a disfrutar cada paso del camino. Saludos y bendiciones para ti y todos tus seres queridos.